Bienvenidos a la 10ª edición del Fórum Global Argentina. Ustedes saben, esto nació precisamente para defender la República, para defender la democracia, para defender realmente, como Dios manda, lo que está pasando en la República Argentina o lo que no debería pasar a futuro. Y por eso es que estamos muy contentos de haber realizado el Fórum Global Argentina en todas sus ediciones justamente mensuales, y también tener la posibilidad, ¿no? La posibilidad de que esto luego se transmita por TV Radio Miami y con sus asociaciones estratégicas como Radio Miami Internacional, como Radio Mercosur, también como Radio Francia Internacional, como Radio Vaticana y Radio de las Naciones Unidas. Y el agradecimiento, como siempre, a todos nuestros sponsors que hacen el esfuerzo precisamente de acompañarnos, como Finaer, la empresa líder de garantías de alquiler en la República Argentina, que ya tiene presencia en España, en Portugal, en México y en Uruguay también. En España, bueno, abre una oficina tras otras mes por mes. Es impresionante que Madrid, que Cataluña, ¿no? Barcelona, la ciudad condal, impresionante también. También el agradecimiento, como siempre, para la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, la principal entidad justamente de esta industria extractiva tan importante para el futuro, el presente y el futuro de la República Argentina. También para 1770 Argentina, también para la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen, también para Radio Realpolitik y también para expresonews.com, lo que tenés que saber. Así que le recordamos a nuestros panelistas, en este caso, en esta edición, igual que la anterior, se trata de 3, justamente, les recordamos que tienen que respetar este orden, ¿no? Tenemos 2 rondas. La primera ronda es de 10 minutos, donde exponen su tema, y en el mismo orden, en la segunda ronda, tienen 3 minutos cada uno para poder sacar conclusiones de su propia exposición. Así que vamos a comenzar justamente con nuestro primer panelista. Él es director de políticas públicas de la Fundación Libertad y Progreso. Además, es ingeniero civil y también con un posgrado en economía. Fue secretario de Hacienda de la Nación aquí en la República Argentina y también secretario para la modernización del Estado. Y además fue director y presidente de Infupa Sociedad Anónima. ¿Quién nos hablará de Argentina, los riesgos del estatismo y sus consecuencias y derivaciones? Así que en el primer turno nomás, a partir de este instante, ya comienza a funcionar el reloj, tiene la palabra Manuel Salonet. Gracias. La primera consecuencia, la que uno menciona, porque es una consecuencia de esta semana, es la recalificación de la Argentina como país standalone, o sea, es la última categoría después de país emergente, país de frontera, después viene standalone, con compañías de países internacionales que no merecen recibir inversiones, y esto es lo grave. En esta recalificación, uno de los factores que tuvo en cuenta la recalificadora, que es Morgan Stanley, es justamente la afectación del derecho de propiedad. La tendencia que tiene el actual gobierno, que lo tuvo ya en su anterior versión, a hacerse de la propiedad privada por distintas vías. La estatización directa, la confiscación, la expropiación, y aquí tenemos casos muy ejemplares como YPF, Aerolíneas Argentinas, ahora en iniciativa los ferrocarriles de carga, la empresa IMSA, que es una empresa que estaba en convocatoria de acreedores, el Estado le dio una solución tomándola, quedándose con ella. El intento de expropiar Vicentín, una empresa importantísima de exportación, la hidrovía, que es una vía de salida de las exportaciones, está concesionada a una empresa internacional. Hay una intensa lucha ideológica dentro del gobierno con intenciones de quedársela como una empresa estatal. Y puedo seguir mencionando muchas otras. Pero está la forma indirecta de quedarse con empresas, que es afectarlas económicamente. El control, el congelamiento de precios y de tarifas públicas, de servicios públicos, es una vía. Y lo estamos viendo. Por ejemplo, la empresa Edenor, que es una de las grandes empresas de distribución eléctrica, está afectada por congelamientos de tarifas, ya lo estuvo antes, lo está ahora nuevamente,
bueno, ha habido un cambio de manos y va a la propiedad a personas que están cercanas al gobierno, lo que se llama el capitalismo de amigos. Tenemos salidas de empresas del país que no han soportado esta circunstancia, a la cual se ha sumado la pandemia. La pandemia no la generó el gobierno, pero tampoco ha sabido atacarla, o la atacó de una forma tan dramática y drástica que produjo un deterioro de la economía argentina como no habíamos visto nunca, sobre todo en sectores muy afectados por ella, como es el sector del turismo, el sector de la gastronomía, el sector de la hotelería y muchos otros. Bueno, ha habido muchas empresas que han cerrado sus puertas y se han ido, empresas grandes y chicas. Hay toda una ideología detrás de esto que no perdona, que se empeña a pesar de ver las consecuencias. Tenemos el control de cambios, que es otra cuestión que nos afecta, el llamado cepo entre nosotros, es otro de los factores tenidos en cuenta para la descalificación de la Argentina. La imposibilidad de empresas que exportan de quedarse con la divisa si las necesitan para devolver créditos o para importar insumos, la imposibilidad de comprar y vender divisas con distintos precios. Que un bien tenga distintos precios en un país es una anomalía fenomenal. Bueno, eso existe acá, eso produce la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones, genera corrupción, sin ninguna duda, y genera una pérdida de equilibrio en el comercio exterior. Esto estamos viviéndolo por segunda o tercera vez en gobiernos kirchneristas, después del interregno del gobierno de Mauricio Macri, que trató de normalizar estas circunstancias. Tenemos otras cosas como la ley de alquileres. La ley de alquileres ha producido un efecto que se esperaba. La gente retira de sus departamentos o de sus viviendas de alquiler porque no tiene seguridad de recuperarla. El gobierno ha metido la mano ahí y la ha metido indebidamente en favor de los inquilinos. Es una teoría de todos los populismos. El inquilino es bueno, el propietario es malo. Otra forma de afectar el derecho de propiedad. Tenemos algo tan importante como la legislación laboral. La legislación laboral en la Argentina ha sufrido dramáticamente y secuencialmente cambios siempre en favor de la no productividad, en favor de no generar condiciones atractivas para la inversión. Es otro de los factores que invoca cualquier empresario cuando llega a la Argentina a invertir. Dice, yo con esta legislación no puedo invertir. Tomo un obrero, o tomo un trabajador, o tomo un empleado, y es como si adoptara a un niño, no lo puedo después desadoptar. Esta es una de las reformas que en nuestra fundación estamos proponiendo de hace tiempo, una reforma que tiene que ser sustancial en favor de los trabajadores y en favor de la inversión y en favor de la creación de empleo. Porque esto hay que entenderlo así. Por ejemplo, en estos momentos de crisis, en lugar de facilitar la vida a las empresas, se prohíben los despidos. Se los encarece, se duplica el costo del despido, además se los prohíbe. Son cuestiones que aparentemente son en favor de la gente para que no pierda el trabajo, pero es una forma de que no se genere trabajo, que es lo que se necesita. Bueno, esto estamos viviendo es tropezar con la misma piedra, es no entender que uno tiene que aprender de los errores que ha cometido por las consecuencias que esos errores han ocasionado. Y quiero agregar, para completar mi visión de la República Argentina ahora, la política exterior. La Argentina, en materia comercial, tiende a cerrar la economía contra lo que están haciendo los países que han logrado despegar, que es abrir la economía. Pero además está orientada la política exterior a facilitar las relaciones con el llamado eje bolivariano. La Argentina ha olvidado que allí se violan derechos humanos y no habla de ellos. No ha aceptado el informe de Bachelet, que los describía muy claramente. O sea, tiene una doble vara, una doble visión de la ética cuando se trata de países que están ideológicamente del lado que ellos también están, que es el eje Cuba, Venezuela, Nicaragua, por ponerlo con más claridad. Y esto ha generado idas y vueltas casi ridículas, porque la Argentina no se da cuenta, o a lo mejor ya se han dado cuenta, de que tiene una situación financiera que la está poniendo al borde del default nuevamente. Tiene una deuda con organismos internacionales que están regidos por la opinión de los países que
han puesto más dinero en ellos, los países europeos y países de Norteamérica, y está atentando contra los intereses de esos países con estas políticas, yo diría, de muy bajo precio y de profundos errores, por supuesto, antiética y con una orientación ideológica absolutamente equivocada en el mundo de hoy. Bueno, estos son los problemas que estamos viviendo. No me quiero pasar de mis 10 minutos, así que quiero escuchar lo que digan los demás. Gracias. Bueno, muy bien, sí, te faltaron, todavía te quedaron algunos minutos, pero muchísimas gracias, Manuel. ¿Querés agregar algo más? Te doy igualmente la chance porque estamos en tiempo. Bueno, lo que quiero agregar es que se sabe lo que hay que hacer y estamos frente a una elección muy clave. Es una elección de medio término de legisladores, pero va a determinar si el Parlamento va a tener las mayorías que se requieren para sacar leyes y salir con rumbos como los define el Poder Ejecutivo. Por eso que esta elección es clave. Lo que estamos propendiendo, quienes estamos con una visión favorable a las ideas de la libertad, es que se unifique la oposición, que hoy tiene a lo mejor visiones algo distintas en sus distintos segmentos, pero en este momento lo más esencial es terminar con la orientación que estamos sufriendo por el gobierno que fue elegido lamentablemente hace 2 años. Por eso que hay que apelar a que los ciudadanos que están en Miami, si este programa llega allá, que voten como puedan, porque tienen derecho a hacerlo en sus consulados, y que piensen que esta elección de medio término es una elección fundamental, tal vez más importante que una elección presidencial en este momento para nuestro país. Gracias. Bueno, muy bien, clarísimo, ¿no? Como muchos dicen, no hay 2023, si no hay 2021, no hay 2023, algo así. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Ahora continuamos entonces en esta 10ª edición del Fórum Global Argentina, para todo el mundo, con la palabra de nuestro segundo panelista, que él es abogado, escritor, conferencista, también autor del libro Poder de lo Alto, Consecuencias en la Tierra, pero además también es coautor de otro libro que está dando mucho que hablar aquí en la República Argentina y también en distintas nacionalidades, que es El Nuevo Genocidio. Él además es negociador, asesor legal, miembro fundador de la Comisión Federal de Abogados Provida. Podríamos decir abogados por la verdad también. Bueno, algunos también les gusta llamarlo de esa manera. Quien nos hablará en esta ocasión de la objeción de conciencia, como una herramienta social justamente para hacer valer los derechos de los ciudadanos. Tiene a partir de este instante sus 10 minutos de exposición el doctor Elías Badalassi. Bien, muchas gracias Sergio, muchas gracias al Fórum por esta oportunidad. Voy a poner un cronómetro por las dudas, así no me paso. Pero realmente muy contento por esta ocasión y bueno, a mí me tocó el tema de el concepto social, hablar de esta cuestión y el punto específico que quise tocar y detallar está vinculado con la objeción de conciencia, porque a mi criterio es algo que se puede explayar y desarrollar prácticamente en todos los ámbitos hoy en día por las leyes que están moviéndose y movilizándose en nuestro país, y dentro del punto de vista práctico puede llegar a ser muy útil para cualquier persona que lo escuche. Ahora, como también se va a reproducir en Miami, hay algunas cosas que vamos a estar explicando, que voy a estar explicando porque están centradas más en Argentina, y algún que otro punto sí voy a hacer mención a nivel global de lo que está pasando en relación a la objeción de conciencia. Para ser claro, ¿qué sería la objeción de conciencia en sí? La objeción de conciencia es una garantía constitucional, también avalada por tratados internacionales, que le permite al ciudadano hacer ejercicio de ese uso toda vez que su conciencia se ve perjudicada por una ley. Acá nos encontramos, por ejemplo, con el ejemplo mayormente, valga la redundancia, vinculado con la religión, en donde una ley te obliga a realizar algún acto que va en contra de tu fe y vos lo que haces es ejercer este derecho de objetar, de realizar este acto, aunque tengas que ir en contra de la ley. En este caso lo que se analiza es
Si la garantía constitucional de objeción de conciencia es superior en ese sentido, dentro de una jerarquización de las normas, que la propia ley. Si eso ocurre y se dan cuenta en el análisis que se realiza de que esto es así y que efectivamente la conciencia se puede ver afectada a un punto tal en el cual es más válido en cuanto a las garantías constitucionales que se respete esa conciencia a que se respete la ley, bueno, eso efectivamente puede llegar a proceder. Hay muchos ejemplos, hay muchos casos, algunos van a ser mencionados, otros no tanto, pero sí es importante que quede claro eso y que básicamente lo podemos trasladar absolutamente a cualquier ámbito. Entonces, para más o menos concluir, digamos, con lo que sería la definición, en la practicidad podemos decir que la objeción de conciencia protege el derecho subjetivo de toda persona física o jurídica a desobedecer una norma jurídica que le imponga acciones u omisiones contrarias a sus convicciones. Y esto puede ser, como dijimos, religiosas, pueden ser morales, pueden ser éticas, y que indudablemente hayan sido acreditadas. O sea, que la persona haya demostrado durante toda su vida tener ciertas convicciones y que hoy en día es indudable de que al imponérsele esta ley no las va a dejar de lado, las va a seguir respetando. En ese sentido, dentro del punto de vista de la Constitución Nacional Argentina, tenemos los tratados internacionales mencionados en el artículo 75, inciso 22, de los cuales algunos voy a hacer la mención, y estos tratados internacionales son los que receptan específicamente el derecho a la objeción de conciencia de manera clara. Ahora, sí también nuestra Constitución Nacional lo que hace es hablar, por ejemplo, de la libertad de religión o de diferentes libertades que se desarrollan entre el artículo 14 y el artículo 14 bis. El artículo 14 bis es un artículo nuevo que en realidad vino a resumir una Constitución anterior y demás, y no lo logró en muchos aspectos, pero sí el 14 es el que se mantiene, donde brinda todas las diferentes libertades ciudadanas, y dentro de ellos está, bueno, la libertad de religión. Pero además, si nos vamos al artículo 33 y al 75, inciso 22, que yo hablaba, donde ellos hacen mención, estoy hablando de los constitucionales y aquellos que trabajaron en la redacción de la Constitución, hacen mención del respeto a los pactos celebrados con potencias internacionales. Esas potencias extranjeras decidieron en un estilo de concepción general seguir estas normas, y bueno, la Argentina también lo hace. Para mencionar, tenemos en primer lugar a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Es una declaración para todo el continente americano, celebrada en 1948, y esta declaración sostiene que todas las personas son iguales ante la ley, sin distinción de ningún tipo de creencia. Esto lo dice el artículo 2. Además, el artículo 3 dice que toda persona tiene derecho de profesar libremente una creencia y de manifestarla y practicarla en público y en privado. Y además, el artículo 14 dice que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación. Ya vamos a ir viendo de que todo esto después repercute en términos generales en, repito, la practicidad del día a día con cada ley. El artículo 14 y el 22 hablan sobre que toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso y demás. Otra de las declaraciones es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que consagra que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna, y específicamente marca, dentro del artículo 2.1, sin distinción de la religión. Además, sostiene que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y que este derecho incluye a la libertad de manifestar su religión o su creencia individual, colectivamente, tanto en público como en privado y demás. Luego, para no extenderme demasiado con este punto, hay muchos más tratados, simplemente los voy a mencionar, ya no leer en profundidad. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1967 y, por ejemplo, también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en Argentina se la conoce más como el Pacto de San José de Costa Rica. Dentro de ella, que es de 1969. Dentro de todos ellos tienen siempre la misma pauta, de que toda persona tiene derecho a la libertad,
de conciencia y de religión. Ahora, en estos pocos minutos que me quedan, hasta luego llegar a las conclusiones, quiero hablar de un caso que ocurrió en Argentina en el año 2017 y que se fue desarrollando en todo el 2018 y todo el 2019, que es el caso del doctor Leandro Rodríguez Lastra. Para aquellos que no conocen el caso, sobre todo en Estados Unidos, Rodríguez Lastra es un médico ginecólogo a quien se le presentó una situación de urgencia en una guardia mientras él estaba atendiendo. Una paciente ingresaba con un cuadro de, en cierta forma, intoxicación, pero no se sabía qué. Esta persona estaba embarazada. Bueno, se hicieron todos los estudios, se la trató de contener. Resulta que a esta chica le habían asesorado de que lo mejor que pudiera llegar a hacer ante ese embarazo era abortar. Entonces le dieron una pastilla que en ese momento era ilegal. Hoy en día en Argentina ya se legalizó el aborto, pero en ese momento estaba mal vista. Y bueno, una de las corrientes y asociaciones que promueven este tipo de luchas se la entregó, esta chica la tomó y eso le causó una reacción en el cuerpo tremenda, casi la mata. Termina, como dijimos, en una guardia de un hospital. ¿Qué es lo que hace el doctor Rodríguez Lastra? Él la ayuda, la contiene y la salva, pero también le aconseja de que no aborte. Directamente él le aconseja de que mejor tenga al niño y que en su oportunidad, en su momento, si quiere, que lo dé en adopción. ¿Qué es lo que finalmente ocurre? Bueno, pasa el tiempo y a este médico lo denuncian directamente por el no haber practicado el aborto, porque la chica había entrado en urgencia con haber tomado una pastilla de misoprostol para provocarlo el aborto. Entonces, como él la convenció de que haga otra cosa, lo denuncian. ¿Cómo lo denuncian? Por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ese es el marco legal por el cual le hacen una denuncia penal, por la cual hoy en día él ya está condenado y no puede ejercer en su provincia directamente su profesión. O sea, él no puede hacer uso de todo lo que estudió y demás. Estamos hablando y repitiendo que él salvó vidas. Ahora, ¿cuál fue el principal problema de este médico en donde él no pudo en cierta forma defenderse, más allá de que lo hizo en cierta forma y tuvo un abogado a quien conozco y con quien vamos a escribir un libro sobre esto? ¿Cuál fue el principal problema? Él no era objetor de conciencia. Él nunca había presentado una objeción de conciencia de decir yo por mis convicciones religiosas o por mis convicciones morales no pudiera practicar ningún aborto. Entonces, obviamente, cuando recibía a esta chica que había tomado el misoprostol, no podía promover de que se lo practicara, etc. Él no tenía ese argumento porque él nunca había sido objetor. Entonces, de ahí viene la condena, de ahí viene por un lado la condena social, pero también la condena penal y la inhabilitación de su título durante un tiempo. Ahora, cierro con esto, ya estamos en los últimos 15 segundos. Fíjense la importancia del conocimiento de los derechos, la importancia del respeto a las garantías constitucionales y la necesidad de que cada ciudadano conozca el normal y propio ejercicio de esto. La objeción de conciencia como cuestión social es muy importante. Muchas gracias. Muy bien, espectacular. Como siempre, la síntesis, la capacidad y justamente la inteligencia y el estar permanentemente estudiando cada tema para poder explicarlo de la mejor manera, y lo hace habitualmente en sus libros y también en las entrevistas de los distintos medios de comunicación. Así que muchísimas gracias, Elías. Bueno, ahora voy a presentar a alguien que uno reconoce su carrera, es un colega, en este caso, un colega que ya estuvo en este evento virtual, alguien que es hiperpremiado en distintas latitudes, a lo largo y a lo ancho del mundo, en toda su trayectoria. Uno lo sabe de memoria, su carrera, su vida, ha participado, ha formado parte de equipos de comunicación, de prensa, de varios gobiernos, a decir, durante la gestión del expresidente Carlos Saúl Menem y también del doctor Ricardo Alfonsín, ha estado permanentemente en los equipos dirigiendo justamente todo lo concerniente a prensa y comunicación. Además también ha sido emprendedor aquí en nuestro país mientras estuvo aquí, dueño de distintos medios de comunicación, ha tenido sus propios programas radiales en distintas emisoras que están dentro de la historia de la radiodifusión argentina, como Radio Rivadavia, por ejemplo, y hace unos 20 años emigró hacia los Estados Unidos, allí en Miami, en Florida, inaugurando TV, Radio Miami y Radio Miami Internacional, haciendo hincapié
justamente en el adelantamiento tecnológico de los medios de comunicación, que no lo hizo nadie en los Estados Unidos, lo inauguró él, es argentino. Es el Messi de los medios tecnológicos, justamente a escala internacional, y que hoy tienen, como dije también, asociación estratégica con varios medios internacionales, y desde Miami justamente lo que hace es mirar de reojo a su país, a la Argentina, para mostrarla y defenderla en el mundo. Así que para mí es un verdadero placer presentar a este colega, amigo, socio, ya es de la familia directamente, que nos va a hablar acerca de las consecuencias, derivaciones, conclusiones, aunque va a tener que hacer él su propia conclusión luego, en la segunda ronda, pero digo, de aquella reunión que, si mal no recuerdo, fue el 16 del corriente mes, exactamente la fecha, él lo podrá ratificar o rectificar, entre Biden y Putin. Putin-Biden. ¿Qué significó lo que dijo cada uno luego de aquel encuentro, y qué significó para el mundo justamente dicha reunión? Así que tiene la palabra, sus 10 minutos, a partir de este instante, Agustín Ranguggi. Muchas gracias, Sergio. Muy amable, muy exagerada tu presentación, cosa que agradezco. Me hizo traer recuerdos de tantos años de lucha. Bueno, te quiero contar que además estoy halagado de compartir con ustedes este momento. Hablamos de este encuentro de Putin-Biden, que ha dejado mucha tela para cortar, y evidentemente las comparaciones siempre son odiosas, pero sirven para establecer parámetros de cómo se encaran las cosas, ¿no? Recordamos que en su momento hubo una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin que fue un verdadero fracaso. Un fracaso que no generó otra cosa que desconfianza, que no generó nada positivo para los distintos años que Trump gobernó Estados Unidos. Esta nueva oportunidad, esta reunión del presidente Joe Biden con Vladimir Putin, después de distintos tratamientos, distintas discusiones diplomáticas, buscando las formas, cómo llegar a un diálogo fructífero, bueno, finalmente llegó. Y tuvo un resultado distinto porque se preparó de forma distinta, porque uno de los protagonistas es distinto al otro. Putin es el mismo, pero no es lo mismo una conversación de Putin con Donald Trump que una conversación y un proyecto y un desarrollo de posibilidades de no confrontación y sí cooperación para un futuro mejor con Biden. Sabemos que Biden entró a la cumbre con el objetivo de establecer precisamente una relación que fuera no solo predecible, sino también racional con el presidente de Rusia. Los dos, de alguna manera, quisieron contribuir a lo mismo, que la cumbre no pretendía hacer solamente un balance, sino encontrar formas de avanzar, pero con una relación de honestidad y de sinceridad en los intereses mutuos. Una vez que se encontraron, evidentemente el estilo Trump quedó atrás y ellos impusieron un objetivo que para mí es primordial a la hora de planificar esta cumbre, ¿no? Que era evitar precisamente lo que había pasado en Helsinki allá en el 2018, cuando precisamente Donald Trump se reunió a solas con Putin durante 2 horas y salió a decir que le tomaba la palabra, bueno, salió de alguna manera a dudar del presidente ruso. Por el momento, la situación muestra que hay incertidumbre con respecto a cómo cada uno, tanto Biden como Putin, entendieron este diálogo, que sí fue sin duda diferente y positivo, pero hay que elaborar a partir de ahora qué viene y cómo fabricamos un futuro de construcción de confianza, una visión diferente y fundamentalmente cómo crecer juntos. Esto es en principio lo que podemos descartar de aquí, ¿no? Sin duda, cuando ellos querían encontrar una fórmula
para llevar adelante la conferencia hubo diferencias. Hubo diferencias porque uno quería una cosa y otro lo quería hacer de otra manera. Sin embargo, los dos pusieron lo que tenían que poner en cuanto a la racionalidad y lograron este encuentro en el interior de la Villa Lagrange, que de alguna manera permitió que tuvieran 2 horas de debate. Un debate que dejó muchas dudas, muchas inquietudes, sobre todo teniendo en cuenta de que los dos creían en el otro. Se suponía que tenía que ser así, que tenían que hablar con sinceridad y fundamentalmente con proyectos de futuro. Putin tuvo algunas dudas, ¿no? No sabía si la reunión iba a ser realmente constructiva. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente no tenía buena experiencia con sus encuentros anteriores, con otros mandatarios, pero se pasó a realizar esta reunión y terminó siendo una serie de situaciones que todavía hay mucha tela para cortar, porque cada uno en su conferencia de prensa no dejó claras todas las cosas. Lo extraño para muchos analistas es por qué no dieron una conferencia de prensa en conjunto. Esto llena de interrogantes si alguno de los dos o los dos se estuvieron guardando algunas conclusiones que se deberían haber dado a conocer. Esto no fue una sorpresa para nadie, ni para los funcionarios de Estados Unidos, ni para tampoco los funcionarios rusos que no entablaron las conversaciones pensando o creyendo que Biden sería capaz o será capaz de cambiar mágicamente lo que mostró en su momento Donald Trump y que fundamentalmente cambie su comportamiento. Estas cosas son las que están privando en todo esto. Parece mentira que la gran política, la política internacional, la política de 2 grandes potencias, pase por una experiencia tan negativa como la del encuentro entre Putin en su momento con Trump. Cuando iniciaron las conversaciones, Biden dejó claro un tema que justamente es, yo diría, una gran amenaza para los dos países, el tema de los ciberataques que hubo en los últimos tiempos, y en particular con la reciente oleada de ataques tecnológicos que fueron llevados a cabo por sindicatos, sin ninguna duda criminales, que operan dentro de Rusia y que constituyen una parte importante de las conversaciones que mantuvieron Biden y Putin. Biden cree que países como Rusia tienen la responsabilidad de reprimir la ciberdelincuencia, sobre todo aquella que es originado precisamente en sus países. También hay que pensar o hay que tomar en cuenta las reuniones anteriores que se llevaron a cabo en el G7 y también en la OTAN, donde se discutieron allí con otros colegas occidentales para que de alguna manera se incluyeran las declaraciones finales de una resolución respecto de este encuentro, de la cual no lo hubo. Bueno, esto es más o menos un poco la visión que podemos tener. El presidente Biden pareció o parece reconocer en principio una cosa, que es que tiene que demostrar que Biden no es Trump. Hay una gran polémica en este tema porque los negociadores, más allá de la espalda de Putin y del propio Biden, tienen una especie de desconfianza entre sí. Este es uno de los problemas. Putin también está involucrado como presidente de Rusia a explicar cómo funciona este asunto de los ransomware que precisamente derribó los oleoductos en los campos petrolíferos de Estados Unidos. Así que todas estas cosas son las que se han utilizado para en principio sentar las bases de un acuerdo futuro.
evidentemente la desconfianza sigue vigente. Biden aseguró que le dijo a Putin que Estados Unidos tiene una importante capacidad cibernética y que respondería a nuevos ataques. Y usted lo sabe, dijo. Esto evidentemente generó una sensación, primero, de amenaza que Putin tomó en cuenta. Putin también tiene lo suyo y se preguntó qué tenía que ver él con todo esto o sus autoridades con este asunto. Se refería a la vulneración del oleoducto colonial que Estados Unidos, que precisamente está atribuyendo a los hackers, pero que tienen base en Rusia. Así más o menos es un poco lo que te puedo contar. Rusia va a trabajar para evitar ciberataques, prometió eso, y llegó a ciertos acuerdos con los representantes de los Estados Unidos. Así que bueno, esto es en principio lo que hemos leído en todas estas reuniones diplomáticas, las calificaciones que cada uno hizo del otro, y evidentemente se ha abierto una expectativa positiva pese a la desconfianza que tienen los funcionarios que respaldan a uno y al otro mandatario. Agustín, muchísimas gracias. De esta manera cerramos la primera ronda, precisamente. Les vuelvo a contar que gracias a todos nuestros auspiciantes es que podemos realizar mensualmente justamente el Fórum Global Argentina, este evento virtual que llegó para quedarse y para defender a la Argentina y mostrarla precisamente de cuerpo entero a todo el mundo. El agradecimiento para Finaer, que es la empresa líder de garantías de alquiler aquí en la República Argentina con expansión internacional, oficinas próximamente en Uruguay, también en México, en Portugal ya tiene varias instaladas también, en España, Cataluña, Barcelona, Madrid, etc. Y también el agradecimiento para la CAEM, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, la principal entidad de la industria extractiva tan importante para el presente y el futuro aquí en la República Argentina. Parece mentira, todavía aquí hay gente que discute minería sí, minería no, cuando en el resto del mundo, claro está, lo tienen muy claro, es minería sí. También el agradecimiento para 1770 Argentina, para Radio Realpolitik, también para la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen y para expresonews.com. expresonews.com, lo que tenés que saber. De esta manera, sí, a partir de este instante comenzamos la segunda ronda. Les recordamos a todos nuestros televidentes y también a nuestros panelistas que tienen cada uno en el mismo orden, claro, insisto, 3 minutos para sacar conclusiones de su propia exposición de la primera ronda. Así que tiene la palabra en estos momentos, comienza a correr el reloj, justamente Manuel Salonet. Bueno, quiero sacar conclusiones no solo de mi exposición, sino de las otras. Felicitar a Elías por su exposición sobre la objeción de conciencia. En los medios liberales hay una cierta propensión a aceptar el aborto como una forma de decidir las mujeres sobre su cuerpo. La verdad es que si uno entiende que existe vida y existe persona en el momento de la concepción, esa persona tiene derecho a la vida, y este es un derecho que está por encima de todos los demás. Somos muchos los que participamos de las ideas liberales y además aceptamos este principio como una cosa rectora. Y la objeción de conciencia está muy relacionada con esto y con otras cosas también. La realización de ejercicios o de formar parte de Fuerzas Armadas y otras. Respecto a la exposición de Agustín, celebro que haya sido una exposición tan clara. Quiero decirle a Agustín de que hay un reportaje el otro día que corrió en las redes sociales de la Argentina, hecho a Ricardo Frías, muy claro, muy bien desarrollado. Respecto a mi exposición, creo que quiero sintetizarla en que cuando se cometen errores en el manejo de la economía, errores que derivan de una posición ideológica tan fuerte y tan equivocada, empieza a haber resultados que lo ponen de manifiesto. En la Argentina tenemos una inflación que no cede, que es consecuencia de una emisión que trató de resolver un problema de desfasaje fiscal entre ingresos y gastos. Hay una cierta cultura a la indisciplina fiscal en la Argentina que se ha acentuado y se ha enfatizado en esto.
El equilibrio fiscal, uno de los 2 o 3 equilibrios macroeconómicos esenciales, está muy mal considerado en quienes participan actualmente del gobierno, lo desprecian, como desprecian también el cumplimiento del pago de las deudas que un país y un gobierno asumen. Desde que se aplaudió el default en el año 2001 por toda la Asamblea Legislativa, no ha cambiado básicamente esta idea. Un gobernante puede decir, yo no voy a pagar las deudas porque quiero destinar esta plata a cualquier otra cosa, y no recibe el castigo que puede recibir en cualquier otra comunidad, que sabe que si uno debe, tiene que respetar esa deuda y pagarla, salvo que no lo pueda hacer, entonces están las leyes de quiebras, etcétera, en lo interno. La Argentina está padeciendo ya la manifestación de resultados derivados de esta política. Desequilibrio fiscal, emisión monetaria, imposibilidad de controlarla, inflación, estancamiento de la producción, brecha cambiaria, fuga de capitales. Todo esto es una consecuencia natural de una política que ya tantas veces fue probada y tantas veces se ha repetido. Lo que uno pretende ahora es que se aprenda de los propios errores. Se dice que quien no aprende de los propios errores está en el extremo de la idiotez. Alguien dijo que la idiotez es tan infinita como el universo, más bien se la adjudica a Einstein esa frase. Hay 2 clases de infinitos, la idiotez y el universo. Del universo no estoy seguro. Bueno, esto es lo que estamos viviendo en la Argentina desde hace tantas décadas, con muy pocas excepciones. Excepciones que fueron tal vez ejemplo de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pues Bien. argentinos a las cosas, como dijo Ortega. Así es. Manuel, muchísimas gracias. Gracias por haber participado. Parece mentira cuánto tiempo uno escuchó años anteriores todo lo que iba haciendo Manuel en sus distintas actividades y pensar que hoy lo tengo aquí presente en uno de mis productos. Así que un verdadero placer y gusto, Manuel, que hayas estado aquí. Tiene su momento, recordamos, son 3 minutos nada más. A partir de ahora, para sacar conclusiones, el doctor Elías Badalasi. Bueno, muchas gracias, Sergio. También marco acá mi cronómetro. Y también quiero darle las gracias a Manuel y por supuesto a Agustín por bueno, compartir opiniones. Realmente es muy agradable. No voy a tener el tiempo, lamentablemente, sí, de hablar respecto de sus exposiciones, pero sí digo de que han sido magníficas, así que bueno, eso lo destaco y lo valoro. Pero sí me quedaron un par de cosas por mencionar y por cerrar respecto de mi exposición, y bueno, quiero aprovechar estos 2 minutos y medio más o menos que me quedan. Como bien decía Manuel, la verdad es que la objeción de conciencia se ha desarrollado en Argentina y en el mundo en muchos aspectos. Yo mencioné el caso de este médico, que él, por no haber presentado la objeción en debida forma y en debido tiempo, después tuvo consecuencias. Así que bueno, el primer punto a marcar es la importancia de conocer los derechos y de utilizarlos en el momento oportuno. Pero sabemos de que en Argentina, por ejemplo, hubieron 2 casos muy importantes relacionados con lo que es la objeción de conciencia en sí, y que han sido realmente muy importantes para comprender su magnificencia, digamos, y su extensión. Uno de los casos es el caso Portillo, y otro de los casos es el caso Bamondes. El caso Portillo tiene que ver con una persona que se había negado por sus convicciones religiosas a hacer uso de lo que es el servicio militar obligatorio, que en su momento, bueno, ustedes lo conocerán mejor que yo. Ese servicio militar de uso obligatorio era para todos, y esta persona dijo, yo no lo puedo hacer porque ahí se utilizan armas. Obviamente estoy haciendo un resumen muy escueto de esto. Y él dijo, yo la verdad quiero hacer una objeción de conciencia en este sentido porque yo soy religioso y mi religión me prohíbe la utilización de armas y demás. Bueno, luego de diversos avatares jurídicos, por decirlo de esa forma, y que ha llevado mucho tiempo, finalmente la Corte falló a favor de esta persona y dijo, no podemos afectar a su conciencia en este sentido, y se le terminó dando una forma sencilla de resolverlo. Se le hizo un servicio militar alternativo, sin armas.
Pero efectivamente, esta persona dijo, yo no lo puedo hacer con armas, y eso es lo que finalmente se le respetó. Lo mismo ocurrió en el caso Bamonde, es una persona que es testigo de Jehová, era testigo de Jehová y le tenían que hacer una transfusión de sangre para salvar su vida, y esta dijo, yo no quiero que me hagan la transfusión porque soy testigo de Jehová, hacerla afectaría mi religión. Bueno, finalmente la corte falló también favorablemente. Como esta, sé que me quedan 10 segundos, simplemente menciono para que la gente lo sepa, hay muchas más. Está el caso Belotto, que es un caso de un juicio laboral, como para que lo tengan en cuenta. Está el caso Wisconsin versus Schroeder, que es de Estados Unidos, que tiene que ver con los Amish. Y está el caso Otto Preminger versus Austria, que esto ya estamos hablando de otro continente, de Europa. Entonces, en conclusión, la objeción de conciencia ha sido muy útil en todas las instancias que ha sido utilizada, pero es una herramienta que se tiene que utilizar. Si no se usa, no sirve. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Elías, muchísimas gracias también por cumplir con el tiempo. Y bueno, cierra esta segunda ronda y esta 10ª edición del Fórum Global Argentina, que va a estar presente, como siempre, en TV Radio Miami, precisamente su creador y su director, Agustín Ranguti. Gracias, Sergio. Bueno, tengo que devolver la atención a nuestros amigos, que realmente para mí es un lujo poder compartir con ellos, con el doctor Solanet, a quien conozco hace muchos años, sé de su integridad y sé de su gran capacidad profesional, y también, por supuesto, al doctor Elías Badalasi, que tiene una tarea muy interesante con esta área denominada Provida. Felicitaciones a los dos por la gestión. A vos, Sergio, también por todo este trabajo de organizar este tipo de eventos, que son realmente constructivos, y espero que de mi parte estar a la altura de las circunstancias. Yo quería cerrar estos 3 minutos con un nuevo tema que apareció en el día de hoy, que vale la pena destacar. China, que finalizó el año 2020 con un crecimiento económico del 2,3% a pesar de la pandemia, y un Producto Bruto Interno de más de 13 billones de euros, ha estado rompiendo y desafiando normas arraigadas en todo el mundo, convirtiéndose en una fuente de gran preocupación. Sin embargo, quiero decirte que evidentemente se está generando una situación que va a traer mucho enfrentamiento. Estados Unidos está preocupado por construir una percepción, una especie de entendimiento de cuál es la nueva amenaza global común que se viene. Estamos al comienzo de un nuevo camino, el nivel de tensión puede subir o bajar según las acciones de los países que participan. En este caso, estábamos hablando de Rusia, y ahora tenemos que incorporar esta situación que genera China, que es un blanco clave en esta posible alianza que se podría haber construido, o se puede construir entre Estados Unidos y Rusia. China será un callito en este camino, en el pie, o contribuirá a que realmente podamos encontrar un futuro de paz y de crecimiento. Esta es la gran inquietud. Muchísimas gracias, Agustín. De esta manera damos por terminado precisamente la 10ª edición del Fórum Global Argentina, no sin antes el agradecimiento para todo mi equipo, para Alan Mineo, para Mariano Bucchieri, para Lucas Martínez, para Gustavo Nano, para Nicolás, que se agregó hace poquito nomás. Gracias, Nicolás, ya vamos a estar compartiendo seguramente muchos foros más, así que gracias también por estar ahí. Y como siempre digo, para todos nuestros sponsors. Así que gracias a nuestros panelistas, gracias por haber estado realmente participando de esto. Así que gracias, Manuel, gracias, Elías, y gracias, Agustín. Y como siempre decimos en muchos programas míos, y que muchos me dicen incorporarlo también en el Fórum Global Argentina. Bueno, hoy lo hacemos de manera, si se quiere, tragicómica o humorística, un poquito. Decimos, yo siempre cierro todos mis programas radiales diciendo siempre la misma frase: que lo bueno no tape lo malo, y que lo malo no tape lo bueno. De esta manera damos por cerrado la 10ª edición del Fórum Global Argentina. Muchísimas gracias.